De manera de introducción, sabemos todos que en estos días ha habido mucha conmoción por el eclipse total que va a acusar cierta región de Texas, ¿verdad? Y las personas, suelen sentirse cautivadas e interesadas en ver un eclipse solar por varias razones, que van desde la curiosidad científica hasta la experiencia impresionante y única que ofrece. Hay varias razones, por ejemplo, como este es un evento raro y espectacular. Los eclipses solares son eventos relativamente raros que ocurren cuando la luna se pasa entre el sol y la tierra, bloqueando toda la parte de la luz del sol. Es un fenómeno natural. Ser testigo de un eclipse solar es un fenómeno natural que evoca asombro y maravilla en algunas personas, debido a que es una experiencia única que no sucede siempre. Los eclipses solares han tenido significado a través de la historia, en diferentes culturas, tienen diferentes significados. Ustedes se darán cuenta, ahorita en todas las redes sociales hay un montón de cosas místicas corriendo acerca de lo que significa que ese eclipse solar vaya a llevarse a cabo. Hoy en día sigue provocando misticismo o interpretaciones o inspirando a gente aún a escribir y crear como una mitología acerca de estas cosas. La gente muestra mucho interés. Ofrece experiencias comunitarias para compartir y todos dicen, nos vamos a reunir ese día y vamos a ver el eclipse. Es una oportunidad que toman ellos para que amigos, familias y comunidades se reúnan y sean testigos juntos de algo extraordinario. Para muchas personas, ver ese eclipse solar es una experiencia única en la vida. Puede ser un momento profundo, inolvidable, que deje una impresión duradera y una sensación de maravilla. Alguien me decía hace unas semanas, es que eso no va a volver a suceder otra vez. Cuando suceda ya vas a estar muerto. En resumen, amados hermanos, la gente está interesada en ver estos eventos o fenómenos, eclipses solares, porque ofrecen algo raro, espectacular, visualmente impresionante y incentiva la curiosidad de las personas a aprender y a querer entender esas cosas. Tanto es el caso que cautiva a la gente que en Texas hoy se ha dicho que en el norte de Texas hay de 400,000 a 500,000 personas que han venido queriendo entender y aprender y ver ese evento. Y yo ni me había enterado que era tan popular. Lo impresionante es, amados hermanos, es de que los hombres somos tan interesados en querer entender y aprender cosas que nos fascinan y extraordinarias, y al mismo tiempo descuidar cosas tan excelentes y extraordinarias que la palabra de Dios nos dice que son las cosas en las cuales tenemos que poner atención. Domingo a domingo se llenan los estadios con cientos de personas mientras las iglesias vacías. El entendimiento que ellos tienen de la palabra de Dios no es el correcto. El entendimiento de lo que tienen de la eternidad y de los juicios venideros no es el correcto. Me temo que eso costará mucho. Como la palabra de Dios lo pone en el versículo
50, anterior al que estamos, dice que ese día que llegue el juicio será el llanto y el crujir de dientes. Es triste que el hombre esté tan enfocado, tan afanado, se prepara desde un mes en anticipación, semanas o un año en anticipación. No sé cuándo ha salido esta información, pero han venido personas desde Los Ángeles, desde Chicago, desde varios estados y del mundo para estar solamente esperando ese evento. El enfoque de los creyentes por encima de todas las cosas tiene que ser buscar un mejor entendimiento de acuerdo a la palabra de lo que Dios dice que es el reino de Dios entre nosotros, la actividad de nosotros como iglesia dentro de ese reino y lo que sucederá al final en los juicios venideros. Si entendemos eso, tenemos una gran posibilidad de verdaderamente vivir como los creyentes que Dios desea que seamos en esta vida. No solamente apreciando la gracia salvadora del Evangelio sobre nosotros, pero nuestro propósito en el mundo para rescatar los más posibles de las garras de Satanás y del infierno, porque el juicio venidero viene. Si eso es verdad, los cristianos van a dejar de ser pasivos. Van a dejar de vivir su vida buscando el placer de este mundo. Van a buscar su vida en cumplir, el vivir con el propósito que Dios ha establecido para ellos en medio de este mundo. Por eso la pregunta de Jesús a los discípulos es de suma importancia. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Es una pregunta también para nosotros hoy en día. ¿Entiendes? Todas estas cosas, refiriéndonos a la palabra de Dios. ¿Qué lugar ocupan en tu vida? ¿Ocupan un tercero, cuarto, quinto, décimo, no sé, lugar en tu vida? ¿O es la prioridad de tal modo que piensas que tu vida depende del Evangelio? A Jesús le importa que nosotros entendamos. Pero en el contexto de la parábola, que esa es la parábola del dueño de casa, Jesús llega y hace esta pregunta en esta parábola a los discípulos. Y la respuesta de ellos es una respuesta afirmativa. Pero al mismo tiempo la declaración de Jesús nos deja también sorprendidos porque menciona a los escribas y los menciona de esta manera en respuesta o en base a la respuesta de los discípulos. En el versículo 52 Jesús les contesta y dice: por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. La palabra tesoro ya nos es familiar porque vimos la parábola de el tesoro y de la perla de gran precio, que nos hablaba acerca del valor incalculable del reino de Dios. Valor que se encuentra no en los miembros del reino de Dios, sino en el Rey Jesucristo. Pero un tesoro era
a veces tendemos a pensar en un tesoro como en el objeto mismo, ¿verdad? De no sé, joyas o moneda, pero un tesoro era, en estos tiempos, era un cuarto dedicado para guardar todas las cosas preciosas, sea monedas, artículos, telas, aún hasta alimentos. Y de ahí dice que un escriba que se convierte en discípulo del reino, saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Hay varias interpretaciones acerca de esto. Algunos creen que es Mateo refiriéndose a sí mismo, describiéndose a sí mismo. Otros creen que es Jesús mismo describiéndose a sí mismo. Otros interpretan esto que Jesús verdaderamente está señalando a escribas que se convierten en discípulos del reino. Y más allá, hay una posibilidad también de que Mateo, en su narrativa, escribiendo las palabras de Jesús, nos enseña que todo discípulo, ahora, por haber sido instruido por Jesús, se convierte en un verdadero escriba, un verdadero maestro de la ley o un verdadero conocedor de la palabra de Dios, porque ha sido enseñado por el maestro de maestros. Ciertamente los escribas de los tiempos de Jesús tenían obstáculos, tenían mucha verdad, pero la cual era oscura a sus ojos y a su entendimiento. Por esa razón, no supieron quién era Jesús. Tenían la escritura, pero no entendían el propósito de la escritura o el fin de la escritura. Acompáñeme a Juan 5. Y hemos visto ese texto, pero es importante para lo que estamos diciendo. Juan 5. $5.39. Estos hombres no creían. El contexto del versículo 39 es el siguiente. Jesús venía argumentando básicamente en la guerra constante y el conflicto del antagonismo entre los judíos y Jesús. El propósito del libro de Juan es que fue escrito para que todos crean, y entonces Jesús se está manifestando y les dice a ellos, antes de llegar al versículo 39, que Él no acepta testimonio de hombre, o sea, que alguien testifique de Él, porque Él tiene las obras que el Padre le ha dado como testimonio de quién Él es verdaderamente, o sea, que es el Mesías. El Padre mismo da testimonio de Él. Y luego llega y dice, la Escritura misma da testimonio de mí. O sea, Jesucristo tenía al Padre, las obras del Padre y la Escritura que daban testimonio. Se me estaban guiando los dedos por ahí. Y llega el versículo 39. Habiendo dicho, el Padre que me envió, ese es el que da testimonio de mí. Versículo 38, y su palabra no tenéis morando en vosotros porque no creéis en el que Él envió. Versículo 39 dice, examináis. Esto es una acusación hacia los discípulos, hasta los fariseos, escribas y fariseos. Examináis, en la Reina Valera dice, escudriñen, como dando un mandamiento. Pero una mejor traducción de esa palabra es
ustedes escudriñan, como en acusación, no en mandamiento, porque el argumento que viene atrás es un argumento de que ellos no creen, y Jesús está presentando que Él tiene testimonio de Dios el Padre, las obras y de la Escritura, y por eso les acusa ahora y les dice: ustedes examinan las Escrituras porque creen que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mas, sin embargo, en el verso 40, no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Encaja mejor, ¿verdad? La Reina Valera en ese sentido. Versículo 45 más adelante dice: no penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Un poco raro eso, ¿no? Ellos habían puesto su esperanza en Moisés cuando debían haberla puesto en el Mesías, en el que esperaban. Versículo 46 dice: porque si creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque de mí, ¿qué? Escribió. Tienen la Escritura, de mí escribió él. Pero, versículo 47, pero si no creéis sus escritos, ¿cómo me creeréis? ¿Cómo creeréis mis palabras? De regreso a nuestro texto. Ciertamente, si tomamos la explicación de que Jesús se está refiriendo acá a fariseos que se convierten en discípulos del reino después de haber escuchado el Evangelio, ciertamente podemos entender que de una manera estos discípulos, como al igual, que Pablo, que era maestro de la ley, pero ahora estos discípulos que eran escribas, cuando se convierten, pueden hacer tantas conexiones correctas acerca de lo que el Antiguo Testamento decía, las cosas antiguas o viejas, y poderlas conectar correctamente con las cosas nuevas, con la llegada de Cristo y el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de los propósitos de Dios, paso a paso, sin falla. Algunos creen que el Antiguo Testamento ha de desecharse o que no tiene ninguna importancia para el creyente. Pero como hemos aprendido, el Antiguo Testamento es tanto palabra de Dios como lo es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento construye sobre el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos hace entender el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento nos hace entender el Nuevo Testamento. Para los creyentes, los discípulos de Cristo, es 66 libros que componen el consejo completo de Dios. Nada más ni nada menos. No son sueños, no son profecías extra bíblicas. Cuando digo extra me refiero a profecías supuestas fuera de la Biblia. Pero todo aquello que comprende el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Y regresando a la interpretación, que si estos hombres son escribas que se convirtieron en el reino
al reino de los cielos, que se convirtieron en discípulos de Cristo, Jesús los compara a aquellos hombres dueños de casa que sacan de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Algunos elementos importantes de notar acá es de que el dueño de casa saca cosas de su tesoro no nada más para sacarlas, las saca con un propósito. Las saca con un propósito de diseminarlas, repartirlas, darlas, pagar o asombrar quizás. El texto no nos dice. Pero sí saca estas cosas que tienen mucho valor de su tesoro. Y pensando en el apóstol Pablo y pensando toda la maravillosa herencia que por medio de Dios y a través de su conocimiento de el Antiguo Testamento, siendo un maestro de la ley, al llegar y ser salvo por Cristo Jesús, en su providencia lo guió, a escribir unos de los libros más importantes del Nuevo Testamento, que están repletos de citas del Antiguo Testamento. Las cuales son el fundamento para decir: esto es lo que Dios prometió, lo que Dios planteó, planificó, ejecutó, y ahora esto es lo que tenemos en Cristo Jesús. La palabra nuevas aquí en el original es una palabra que describe algo nuevo, algo sin estrenar, nunca antes visto. Efesios también usa esta misma palabra para describir la nueva creación, en donde se nos dice que de los dos pueblos, de los judíos y de los gentiles, hizo una nueva creación. Eso es extraordinario, porque si tomamos en cuenta el sentido de esa palabra, quiere decir que delante de los ojos de Dios no era suficiente ser judío, ser nacionalmente o étnicamente judío, para ser parte del reino de Dios. Tenía que ser transformado en una nueva creación a través de Cristo Jesús. Y de igual manera no es por no ser judío, los gentiles, los griegos, los romanos, con su conocimiento y su filosofía, ideología, intelectualismo, que iban a poder venir y ser pueblo de Dios. La idea en Efesios es que Dios agarró de los dos pueblos y a través de la obra salvadora de Cristo Jesús, que inicia con la regeneración del Espíritu Santo en cada creyente, hizo una nueva creación. Una nueva creación. Amado hermano, eso es sorprendente y extraordinario. Una nueva creación. Recordamos Génesis, la creación antigua que se corrompió, en donde entró el pecado a toda la humanidad. Y así que ninguno
está apto para entrar al reino de los cielos a menos que sea a través del Evangelio. Y es a través del Evangelio en que nosotros somos una nueva creación. Un mejor Génesis. En donde hay una renovación completa que destruye todo pecado y toda corrupción y división entre Dios y el hombre. Ahora pues, justificados pues, por la fe, tenemos paz o reconciliación para con Dios. Y de ahí, amado hermano, que es importante la pregunta de Jesús hacia los discípulos. Porque la parábola del reino del capítulo 13 nos hemos dado cuenta que la expectativa de los judíos era que el Mesías iba a venir como un rey que triunfante, político, militar, que iba a destruir a sus enemigos y que iba a sentar el reino instantáneamente cuando llegara. La noción del reino de Dios desde la perspectiva judía no solamente era religioso, pero era político también. Ellos esperaban que cuando el Mesías llegara, destruyera a todos sus enemigos. Y si el Mesías hubiera llegado de acuerdo a ellos en el tiempo de la ocupación romana, el Mesías hubiera destruido el imperio romano, pero Jesús no hizo eso y por tanto para ellos no era el Mesías. Si se recordarán en el Evangelio de Juan, antes de la entrada triunfal a Jerusalén, ciertos judíos lo querían hacer alguien como, lo querían ver como un rey, como un Mesías, no de acuerdo a la Biblia, sino un Mesías de acuerdo a lo que ellos esperaban. Mesías terrenal, político. Y cuando Jesús ve eso, él se retira. Y no tenía nada que ver con él, no quería nada que ver con eso. El reino de los cielos iba a venir de acuerdo a Dios, a su plan perfecto, revelado en las Santas Escrituras, tal y como nos lo enseña Romanos 1 al 3. Ábralo conmigo. 1. Pablo acá empieza declarando que él ha sido llamado, se ve primeramente como un siervo de Jesucristo. En realidad él aquí usa 3 sustantivos para describirse. Bueno, dice, me llamo Pablo, siervo y apóstol. Deja conmigo y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el evangelio de Dios, que él ya había prometido en esto, por medio de sus profetas. ¿En dónde? ¿En dónde prometió? En las Santas Escrituras. Un paréntesis ahí, amado hermano, Dios nunca prometió nada acerca del Mesías fuera de las Escrituras. Y hoy en día, Dios no habla
ni promete nada a los hombres fuera de las Escrituras. Podemos usar las cosas viejas, el Antiguo Testamento, para descubrir principios de la palabra de Dios que afectan nuestra vida y del Nuevo Testamento, pero nunca puedo agarrar un sueño de una persona que me dice, Dios me dijo que te dijera esto. Eso no es ni nuevo, ni viejo, sino es un error. Es extra bíblico o antibíblico. La responsabilidad de cada creyente es de exaltar y tener muy en alto la autoridad suprema de Dios, que es la Escritura, la única revelación autorizada. Como muchos argumentan por ahí, si Dios está revelando cosas nuevas a los hombres del día de hoy, a ciertos apóstoles o profetas autoproclamados, entonces sería urgente agarrar esas palabras e injertarlas aquí y continuar Apocalipsis, porque es palabra de Dios. Pero el caso no es ese. Sabemos que la Biblia cerró en la muerte del último de los apóstoles. El canon cerró. Tenemos la revelación completa, suficiente y necesaria para los creyentes el día de hoy. ¿Han entendido estas cosas? Hacía referencia a lo que Dios ha prometido porque no es algo nuevo. Mas, sin embargo, los judíos esperaban y tenían un concepto equivocado de la venida del Mesías y del reino de Dios. Y lo que vemos es de que Jesucristo viene y arregla todo lo que estaba en desorden predicando el Sermón del Monte. Han oído que se les ha dicho, mas yo les digo. Todo lo que aquellos judíos habían puesto extra bíblico, que era su tradición, ahora Jesús le dice, no es eso, sino es esto. No violando la ley, porque él dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino ¿para qué? Para cumplirla. Lo que él estaba contradiciendo eran las tradiciones judías que agregaban a la Escritura, que corrompían la Escritura y nublaban el verdadero entendimiento de Dios y su reino. Y entonces el Sermón del Monte es maravilloso. Luego las evidencias mesiánicas de las obras de Jesús con sus milagros y sus señales asientan que Él es el Mesías, pero aún el pueblo judío lo sigue rechazando. Y Jesús empieza a enseñar en parábolas para ocultar la verdad a aquellos hombres rebeldes, no por falta de misericordia, sino por misericordia, para que no acumulen ira y por la dureza de su corazón. Y ahora se dedican a parábolas del reino, a explicarles lo que verdaderamente el reino es. Y empieza con la parábola del sembrador, en donde se les dice que el reino de Dios no va a venir a ser impuesto por un poder, por un Mesías político militar, sino que va a venir a ser puesto en este mundo a través de la semilla del evangelio, que tiene que ser aceptada en los corazones de los hombres, y más de ser aceptada tiene que dar fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. O sea, es inevitable. Ahora Jesús está explicando en la parábola, pensando en esa parábola del sembrador, que la manera en la que el reino se va a establecer no va a ser a la fuerza, sino va a ser a través de la proclamación de la semilla del evangelio, y que tiene que ser recibida, y es a través de recibir esa semilla que se entra
al reino de los cielos. No un reino terrenal ahora, sino un reino que ha iniciado pero que no se ha completado. Es un reino en un sentido espiritual, pero que en el futuro escatológico se cumplirá plenamente. El reino, en cierto sentido, hoy está, pero no está completo. La parábola de la cizaña y la parábola de la red barredera nos habla de que vendrá el juicio y entonces vendrá el fin. Entonces la manera de entrar, o la manera en la que Dios ha decidido establecer su reino entre los hombres es a través de la palabra, de la semilla de la palabra del Evangelio, que nos explica la obra expiatoria o sustitutiva y suficiente de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Necesitamos creer eso y responder correctamente. No solamente hemos hablado mucho de entender el Evangelio correctamente, pero responder al Evangelio correctamente también. Las siguientes parábolas también nos hablan un poco acerca de lo que Jesús está diciendo. Entonces Él vino a decir, no es a través de política, es a través de mi Evangelio. Otra noción que Jesús destruye es hablando acerca de la parábola de la cizaña. Vaya conmigo al versículo 37 del 13. A esto se está refiriendo Jesús y les ha dicho, ¿entienden? ¿Lo tienen? Escuche lo que explica esta parábola y cómo esta parábola destruye la noción del concepto judío acerca del reino y nos explica la realidad del reino de Cristo. Dice, el que siembra, esta es la explicación de la semilla, de la parábola de la cizaña. Dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesucristo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del mundo. Otra vez, Jesucristo les está diciendo a los discípulos, el reino de Dios no es un reino por ahora separado de este mundo, por su voluntad, no por error, es por diseño de Dios. El reino de Dios no está separado de este mundo el día de hoy, sino más bien el reino de Dios está en el mundo. Y cuando entendemos eso, amado hermano, nuestra perspectiva como miembros del reino de Dios tiene que cambiar. Nosotros no estamos aquí como víctimas de este mundo. Estamos aquí, como Pablo dice, heraldos, siervos de Dios. Para que, aunque estamos en medio del mundo, estamos entrelazados, comemos, escuche, con pecadores, estudiamos con pecadores, trabajamos con pecadores, pero estamos con una razón sola y es la de predicar el evangelio del reino. Para los judíos esto era imposible. Ellos veían una nación santa separada, absoluta, donde todos eran decimados y exterminados, y donde solo estaba el pueblo judío y su rey reinando. Y sin embargo Jesús destruye esa noción y le dice, no, mi reino ahora está en este mundo representado a través de la iglesia
no como víctima, sino como instrumento, como una semilla que se convirtió en semilla después de haber recibido la semilla del Evangelio para dar fruto, y que por la gracia y el amor de Dios, en contra naturaleza, la cizaña o los hijos del diablo se conviertan al Evangelio. Esa es una noción foránea para los judíos. Jesucristo, los discípulos seguramente estaban empapados y añadidos de estas ideas. Qué poco misericordioso, ¿no? Es por eso que el judaísmo no podía haber sido el método por el cual Dios iba a alcanzar al mundo. Y de hecho, no lo hubiera, porque el judaísmo está limitado no solamente en sus prácticas culturales como matrimonio. Un judío no se puede casar con alguien fuera del judaísmo. Y un judío hacen prosélitos, pero no tienen el concepto de evangelización. Los budistas incluso creen que como la verdad no existe, entonces no hay que evangelizar, porque si no existe, ¿para qué vas a convencer a alguien a que crea en algo que no existe? Así que están pasivos. Por otro lado, el Islam cree que el convertirse a seguir a Dios es a través de recibirlo voluntariamente o a la fuerza. Sumisión. Eso es exactamente lo que significa Islam. Sumisión. Pero Jesucristo está diciendo aquí, de ninguna manera le ordena a sus siervos a no cortar la cizaña, porque corren el peligro de cortar ¿qué? El trigo. El trabajo de nosotros, amados hermanos, es cumplir nuestro propósito, simple y sencillamente proclamar el reino de Dios a través del Evangelio. Aunque no veamos resultados, la obra no es nuestra, sino es la de Dios. El que convence al mundo de pecado no soy yo, no es usted, no es el pastor, no es el maestro, es el Espíritu Santo. Él es el que convence al mundo de pecado. Otra noción que Jesús instruyó acá fue también el hecho de que el reino de Dios para los judíos era nacional, estaba limitado por fronteras. ¿Sí? Estaba limitado ¿a qué? A cierto grupo étnico. Pero Jesús, en la parábola del grano de mostaza y en la parábola de la levadura, nos enseñó cómo es de que el reino de Dios no solamente queda en un lugar y dando la imagen de la mostaza de semilla, que la mostaza de semilla, para un agricultor de esta semilla, sabía muy bien que era una semilla muy invasora. O sea, la sembraban en un lugar y rápidamente crecía e inundaba el jardín. Y Jesucristo les dice que el reino de Dios es semejante a la semilla de mostaza. ¿En qué? En que el reino de Dios, a través del Evangelio, era y fue intencionado para propagarse en el mundo e influenciar todo el mundo. No solamente un lugar geográfico. No solamente un pueblo. No solamente una ciudad. ¿Cuánto bien nos haría a nosotros como creyentes el saber que también el Evangelio no es solamente para 4 paredes? No solamente para estas 4 paredes de este edificio, sino también es para el mundo. No solamente es para que queden 4 paredes de tu hogar, sino es para
predicarlo fuera y expandir y duplicarnos en otros a través de la palabra predicada. Muy poco nos recordamos y somos muy olvidadizos para recordarnos de las palabras de Jesús cuando inició su ministerio. Se nos dice que después de la tentación, entonces Él empezó a predicar: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta noción de que el evangelio o el reino de Dios es solamente para un grupo específico ha inundado la mente de muchos creyentes hoy en día. Quizás no lo dicen, pero sus acciones lo demuestran. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio con un incrédulo? O con alguien que está equivocado de ciertas verdades del evangelio para traerle claridad. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste convencido de pecado porque no estás cumpliendo tu papel de ser como trigo, dar fruto en medio de este mundo? La idea no es: Señor, sácame de este mundo y hasta entonces yo te voy a ser fiel. No, la idea es que Dios quiere que nosotros seamos fieles y que demos fruto ahora en este mundo, porque eso trae gloria a su nombre. El poder influenciador de la iglesia no es para cuatro paredes, como la levadura nos mostraba la parábola de la levadura. Este concepto, otra vez, amados hermanos, era foráneo para los judíos. No pensaban en evangelizar. Jesús dice: no, el evangelio es para el mundo. De hecho, así termina el evangelio de ¿qué? Mateo. Vaya conmigo a Mateo 28. Versículo 19. Jesús, en sus últimas instrucciones, vamos a leer desde el 18, dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y les da un mandamiento acá: ir pues y hacer discípulos ¿qué? De todas las naciones. Eso va en concordancia con la imagen de la semilla de mostaza que tiene que cubrir el mundo. El evangelio es necesitado en el mundo. Escuche, el evangelio se necesita en todo lugar donde hay un corazón de carne. Porque donde quiera que haya un corazón de carne, existe el pecado. Y si el pecado existe, el evangelio se necesita ahí. Y hagamos lo que hicieron los pecadores. Nosotros no, la red de la parábola de la red barredera no discrimina, una vez más, no discrimina. El evangelio se le da a toda criatura, como Marcos 16 nos enseña. Que el evangelio tiene que ser predicado a toda criatura. No hay nadie que diga: no lo necesito. Lo puede decir, pero es una mentira. En este mandamiento: id pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar que todas las cosas que les he mandado. Pero para enseñar esas cosas que Él les ha mandado era necesario, las han entendido. ¿Entienden? ¿Entienden cómo el papel de la historia de la redención trabaja y cómo Dios ha obrado y su revelación nos lo ha dicho en el Antiguo y el Nuevo Testamento? Termina con su promesa: y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, el evangelio no era nacional o
o para un grupo específico. Etnia. Por algún tiempo se pensó que el evangelio solamente era para europeos, ingleses, holandeses. Pero no, hubieron hombres de Dios que ven en la Escritura y obedecen a la Escritura y proclamaron el evangelio al mundo. Hoy en día debemos de evitar, amados hermanos, una vez más, el concepto de que el evangelio de Jesucristo es solamente para un grupo específico. Tenemos que ver la necesidad del evangelio en toda nación, toda cultura y toda gente, y no poner excusa, como decía mi hermano en una de sus presentaciones, hermano Ernesto, que la excusa que a veces ponemos es no hablo el idioma, por eso no evangelizo. Pero sería muy triste decir, no evangelizo porque no tengo tiempo. No evangelizo porque no sé cómo hacerlo. ¿Entiendes? Muchas veces, amados hermanos, hay una apatía hacia los que se pierden, pero es necesario recordarnos que en estas mismas parábolas no vamos a ir a todas para demostrar cómo Jesús cambió el concepto del reino a los judíos para establecer la idea de la realidad del reino espiritual de Cristo, pero una de esas es de que el reino tiene un valor supremo porque su rey es Jesucristo. Pero para beneficio de la evangelización tenemos que recordarnos en este mismo evangelio, de Mateo, ¿sí? Es de que muchas veces no evangelizamos porque ignoramos o somos apáticos a la realidad de que el juicio de Dios se acerca. En donde habrán muchos que se presentarán delante de Dios justificados en Cristo. O la otra opción es, se presentarán en sus pecados. Y allí será el llorar y el crujir de dientes. Y necesitamos meditar en eso. Porque el hecho de que el juicio viene nos habla de que una separación definitiva y absoluta viene. Y los que sean divididos en ese juicio, para los que sean divididos ya no habrá ninguna opción. Será demasiado tarde. Mateo 25, 31 al 46, si puede ir conmigo, nos habla acerca del juicio a las naciones. ¿Lo tienen? Voy a leer en Reina Valera. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Habrá alguna nación, algún hombre? En realidad esa palabra ahí nos habla, también tiene sentido de etnia o toda gente. No habrá una persona que se escape de ese día. Todos serán reunidos delante de Dios, todas las naciones, y apartará ¿qué? Los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha
y los cabritos a su izquierda. Y estas palabras son tristes que vienen en el verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Estos que se pierden no tendrán ese privilegio de escuchar estas palabras. Quizás usted está seguro de que usted escuchará esas palabras: bendito del Señor. Pero quisiera que meditáramos un poco en aquellas personas que no van a recibir esas palabras y las palabras que van a recibir. Versículo 41. Y entonces este mismo rey dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, ¿qué? Malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Hermano, entendemos la necesidad de predicar el evangelio. Entendemos la necesidad de vivir el evangelio. Somos apáticos a la evangelización y no cumplimos el propósito que se delinea en la parábola de la red que se arrastra, porque no pensamos en esto, que el juicio viene. Apocalipsis 20, 11 al 15, vaya conmigo. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Creo que acabamos de escuchar un poco de esto. Y dice, versículo 11. ¿Lo tienen? Y vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Hermano, vea esa imagen. El que está sentado en el gran trono blanco y el que estaba sentado en él, estando ahí, la tierra, escuche, huyeron, y el cielo huyeron delante de él. Se nos está comunicando una imagen de terror. No se encontró lugar para ellos, porque sabemos que Dios es omnipresente, no hay nada que lo limite, tiempo, lugar. Él está en todo lugar, y a donde quiera que el hombre piense que puede huir, ahí está Dios. Versículo 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No pensamos en esto.
Quisiera terminar nada más señalando, amados hermanos, es interesante que estos versículos de Apocalipsis nos hablan de que el mar entregó los que habían muerto en él. Y la muerte y el Hades entregaron a sus muertos. No hay tal cosa como dicen por ahí, en un dicho, mal dicho, ¿verdad? Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿sí? O media vez muerto, ya no sucede nada. Los cristianos sabemos por la palabra de Dios y por estos textos que los hombres no van a ser aniquilados. Claro, decir que somos aniquilados y que después de la muerte no pasa nada, entonces, claro, me puedo morir tranquilo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no voy a enfrentar a Dios, pero la Biblia no enseña que los hombres van a ser aniquilados completamente. Unos van a resucitar para condenación eterna y otros van a resucitar para la glorificación. La respuesta de los discípulos fue sí. La pregunta para nosotros hoy en día es, ¿hemos entendido verdaderamente el privilegio, el regalo de lo que significa ser cristiano? El privilegio de haber sido hechos parte del reino de Dios cuando no lo merecíamos. Hemos entendido eso, hemos entendido el gran privilegio que tenemos de ser luz en este mundo y sal en este mundo, trigo con fruto. Bendice a aquellos que ignoran el evangelio, porque el juicio viene. Recuérdate de que Dios te ha puesto acá la imagen, iglesia, como una red, tirando derecha, izquierda, atrás y adelante a todos el evangelio sin hacer discriminación. Nosotros traemos a las personas y ¿saben quién nos escoge? ¿Quién nos selecciona? Dios mismo. Dios mismo es el que los regenera, el que los convence de pecado. A nosotros nada más que nos queda que ser la herramienta en las manos de Dios, como lo que debemos ser. Los misterios del reino que tenían que entender los discípulos era esa gran realidad, que el evangelio que el reino no iba a ser por fuerza ni político, sino por el evangelio precioso, y que se entra por fe, y que ese pueblo es instrumento de Dios para indiscriminadamente predicar el evangelio y traer a los más que se puedan a la salvación. Porque el juicio viene. El juicio viene. Ayúdanos, Padre, a poder comprender y entender al ser confrontados con esta palabra, esta pregunta. Hemos entendido el significado de lo que es tu reino y la salvación por medio del evangelio de tu Hijo amado Jesucristo. Si lo hemos entendido, Señor, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo y tu palabra a activarnos urgentemente para proclamar el evangelio en este mundo donde se necesita. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados y nuestras faltas que puedan tropezar para esto. Será muy triste llegar a ese día y ver cuántos se perdieron, como será muy glorioso saber cuántos se han salvado por la predicación de tu palabra. Gracias, Padre, por tu misericordia impartida a nosotros. Gracias por permitirnos ser parte de tu pueblo.
En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias.